quiero pedir la presencia de Arturo Torres, periodista de investigación especializado en temas de seguridad. Él es director del portal Código Vidrio y ha colaborado entre una larga lista de periódicos a nivel internacional con el New York Times, Inside Crime y Primicias, entre otros. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, un aplauso para Arturo Torres. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Para mí es un honor, gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Y creo que, sobre todo, gracias por el interés en un problema que nos involucra a todos, que no es solamente de la policía o del ejército, no es solamente de los sistemas de inteligencia. Ese creo que es un error de entrada cuando como sociedad creemos que esa responsabilidad de la seguridad frente a un tema que nos está topando de la forma en la que hemos vivido los últimos 2 años sobre todo, es indiferente a lo que nos puede ocurrir tarde o temprano, y de hecho ya nos está afectando a diferente nivel. Creo que este es un gran paso para precisamente salir de la lógica de la reacción y de esperar decisiones que las mafias organizadas siempre esperan de los gobiernos, que no tratan de entender que este es un problema multidimensional, que no tiene que ver solamente con la seguridad, sino con otros elementos que atraviesan la cultura, la sociedad, la economía. Y en ese sentido, me parece que es relevante que desde la academia se generen estos espacios, en los cuales veo que están personal de la policía, gente de la sociedad civil, representantes académicos. Eso es esta sociedad, y que la policía sepa que no está sola en esta tarea, que sepan que también los ciudadanos estamos involucrados, porque creemos en este país y creemos que es posible salir de un momento tan complejo como el que estamos viviendo, unidos. Es la única forma en la que podemos enfrentar estos fenómenos, y no delegándole al gobierno esto que ha venido, y vamos, ese es un poco el objetivo de esta charla, tratar de entender que lo que estamos viviendo en el presente evidentemente tiene que ver con lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado, sobre todo en las 2 últimas décadas. Qué bueno que uno de los actores de esta noche, uno de las personas que puede hablar con más autoridad, sea el expresidente Álvaro Uribe, porque yo prácticamente empecé a seguir este fenómeno de las FARC, la guerrilla en la frontera, cuando todavía el problema se veía lejano en el país, ¿no es cierto?, cuando se pensaba que era un problema que no nos iba a afectar. Recuerdo que yo viajé por primera vez al Caguán, no sé, muchos de ustedes tal vez no lo recuerdan. En ese momento, desde el 98, empezaron unos diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, ¿no es cierto?, y en ese momento estaba al frente del gobierno Andrés Pastrana. Esos diálogos fracasaron, y básicamente desde el año 2000 ese es un momento de quiebre, porque hasta ese momento el país veía a las FARC y al problema de la guerrilla y el narcotráfico como algo lejano que nunca nos iba a afectar. Sin embargo, los años siguientes se acaban los diálogos de paz con la guerrilla y el gobierno, y empiezan a haber las repercusiones. La guerrilla siempre vio al Ecuador como, la guerrilla de las FARC, sobre todo el ELN también, como en la zona de retaguardia, donde ellos llegaban a descansar, a aprovisionarse de pertrechos, llegaban explosivos, llegaba todo tipo de equipos desde Ecuador, la gasolina, por ejemplo, para el combustible, igual, para procesar la cocaína, siempre en el lado de la Amazonía, de Sucumbíos, ha salido de
las estaciones o de las zonas de las mismas, de los campos petroleros, de las tuberías que eran perforadas para usar esa gasolina para el procesamiento de la cocaína. Todo esto era silencioso, pero a partir de ese momento, cuando la guerrilla tiene que salir y empezar, se desata, llega en el 2002 el presidente Uribe al poder y el eje del conflicto cambia, se endurece todo y absolutamente todas las redes que habían tenido las FARC, que hasta ese momento eran vistas como una guerrilla ideológica, ¿no es cierto?, cercanas a los movimientos de izquierda, se había pasado un poco desapercibido el tema de que ellos estaban ya asociados con el narcotráfico porque necesitaban ingresos para ese momento hasta, digamos, fines del 2000 o fines de los 90, ellos cobraban un impuesto en las plantaciones, ¿no es cierto?, de hoja de coca, pero luego, cuando viene la arremetida de Uribe y empieza el Plan Colombia, cuando Clinton en Cartagena anuncia la ayuda de miles de millones, creo que fueron al final 25.000 millones de dólares, los que dio Estados Unidos al Plan Colombia, que luego fue el Plan Patriota, empezó una arremetida contra las FARC y allí se empezaron a triangular acciones, porque las FARC también ustedes recordarán que fueron incluidas en la lista de países terroristas, de grupos terroristas con el ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas de Nueva York. En ese momento, las FARC empezaron a utilizar todas las redes que tenían, los apoyos, los milicianos que tenían en Ecuador para refugiarse en Ecuador por la arremetida que llegó desde Colombia. Arranca el Plan Colombia y llega Lucio Gutiérrez al poder. Inicialmente lo que ocurrió es que Lucio había estado lejano, había llegado con un discurso más bien de izquierda, y recordarán que en el año 2003 él se declara amigo de Estados Unidos y eso enfurece a las FARC. ¿Por qué? Porque ellos esperaban, para ese momento ya estaba operando la base de Manta, el FOL, que hacía todo este control antidrogas, antidrogas y también de los barcos que llevaban migrantes, desde estos aviones AWAC enormes que aterrizaban en el FOL de Manta. Entonces, había una estrategia que estaba muy bien coordinada y que se afinó desde el año 2003, entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos. ¿Para qué? Para enfrentar a las FARC, que ya se veía que colaboraban directamente con el cartel de Sinaloa, porque además necesitaban reforzar su pie de fuerza, que en ese momento, cuando estalla el Plan Colombia, deben haber estado en unos 5.000, 7.000 hombres, dan un salto y se convierten en un ejército de 16.000 hombres más o menos, de 16.000 combatientes. Mantener un ejército de esa magnitud significa tener muchos más recursos, y los únicos recursos que podían dar eso debían provenir del narcotráfico. En ese momento empezó una contaminación acelerada de las FARC. Los viejos comandantes se quedaron anclados a este discurso romántico de que querían llegar al poder por ideales políticos, mientras las bases empezaron a trabajar mucho más cercanos a la cosa que era el negocio de la merca, ¿no?, de la cocaína, los laboratorios, empezaron a recibir muchos recursos. Y bueno, ese momento cuando ocurre todo esto, el 2002, cuando llega precisamente Álvaro Uribe a la presidencia, le reciben, porque yo estuve en esa cobertura también, en Bogotá le recibieron con le lanzaron unos cohetes al Palacio de Nariño, y esa fue una recepción a fuego, ¿no es cierto?, de lo que se venía. Y sobre todo, desde ese momento empezaron a haber golpes sucesivos en Ecuador, y algunos cabecillas, tal vez ustedes recordarán, que fue detenido aquí, Simón Trinidad, que era un cabecilla importante de las FARC, y los golpes eran sistemáticos. ¿Por qué? Porque empezó ahí a trabajar una unidad, que era la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía, una unidad que se especializó en el tema antiterrorismo, en el tema antinarcóticos, es decir,
Y esos agentes, esos policías tenían un perfil muy, digamos, muy especializado. Era una unidad que trabajaba, así es, directamente también con Estados Unidos, porque tenía que haber esa cooperación, necesitaban recursos, necesitaban, además, era una unidad que pasaba permanentemente por el polígrafo, por decirles algo, había unos mecanismos que tenían que ya, desde ese momento, sabían que esa era una unidad que trabajaba cerca a las mafias, ¿no? Estaba investigando a los delincuentes peligrosos, a gente que estaba muy experimentada, y ese es un tema sumamente importante. Se hablaba aquí de los Zetas. Nosotros estamos en este momento, solamente como un paréntesis para seguir luego con el resto de un poco de mi explicación. Los Zetas nacieron de Fuerzas Armadas, eran parte del ejército, muchos de ellos. Ese fue un cartel que se armó desde Fuerzas Armadas. Aquí ya tenemos de Fuerzas Armadas y también de la policía, porque hablamos de un fenómeno que, como el narcotráfico, contamina absolutamente todo, o sea, el sector público, el sector privado, no discrimina, es básicamente una operación muy compleja en la cual tienen operadores a diferente nivel, y por lo tanto no hay que ver tampoco con prejuicio, digamos, desde la perspectiva de, sí, la policía está corrompida, pero es que veamos también lo que pasa en el sector privado. O sea, veamos el lavado de dinero en el sector privado, veamos todo lo que ocurre con negocios que se mantienen durante meses y quizás años sin clientela y sin embargo están ahí. Entonces, es un tema transversal, que contamina toda la sociedad. Creo que es importante también destacar, vuelvo para finalizar con lo de los Zetas. En este momento ya tenemos nosotros alertas de la contaminación de la fuerza pública. Entre policía, militares, hay también, este problema está ahí. Es más sensible, ¿por qué? Porque estamos hablando de que estamos cerca de ese fenómeno, y también eso necesita de operadores políticos, necesita de operadores en el sector privado, como para dar ese enfoque que les decía hace un momento, sin tratar de estigmatizar ni enfocarnos en un solo sector. Este es un problema que afecta a toda la sociedad. Los Zetas mutaron de ser, muchos de ellos, parte porque manejaban armas, porque manejaban equipos, porque sabían cómo obtener las armas, se convirtieron en un cartel en Monterrey, y luego era muy difícil. Por eso es que cuando se le endilga a policía y fuerzas armadas la tarea, la guerra perdida que se declaró desde el año 73, Nixon, la guerra contra las drogas es una guerra perdida, porque ha tenido básicamente un enfoque policial y militar equivocado, ¿sí? Porque este es un problema que tiene unas ramificaciones que van a diferente nivel. Eso como un punto ahí para que lo tengan en cuenta. Creo que hay que trabajar a fondo en eso, ¿no es cierto? O sea, tratar de entender cómo este fenómeno puede afectar a todas las instituciones. En el 2003, precisamente, yo para esto había entrevistado 2 veces a Raúl Reyes, que era el segundo comandante de las FARC. La una en Quito, en una tenida blanca, en el año 2002, de los masones, donde Reyes se presentó básicamente a dar el discurso de que ellos estaban combatiendo el Plan Colombia, las fumigaciones que se hacían en las plantaciones, y básicamente allí había mucha gente que estaba de acuerdo con lo que él estaba planteando, por esta visión romántica de la guerrilla, sin saber lo otro que luego empezó a aflorar. Volví a entrevistar a Raúl Reyes el año 2003, ya cuando él no podía, porque él viajaba permanentemente a Quito con otros comandantes de las FARC. Y para esto, ya en Santo Domingo, por ejemplo, de los Áchilas, habían muchos grupos de las FARC que también trabajaban en el tema del narcotráfico, que estaban instalados. O sea, Santo Domingo se volvió
el centro del paso de mucha droga que llegaba desde Sucumbíos. Voy a leer una parte, esto está un poco resumido en el primer libro que yo publiqué, que se llama El Juego del Camaleón. En el año 2009 salió a la luz este libro, que precisamente mostraba y muestra los contactos de las FARC con el gobierno de ese momento, con el gobierno de Rafael Correa. Porque es importante entender que las FARC, realmente los postulados de las FARC, guión, cartel de Sinaloa, guión, narcotráfico, tuvieron las puertas abiertas cuando se empezaron a tomar una serie de decisiones desde ese gobierno. Eso es factual. Yo no estoy dando una opinión, lo que les cuento está resumido en este libro, está explicado con detalle y con documentos, ¿no es cierto? Y en ese momento yo recuerdo que le había entregado, Correa estaba de candidato, y yo le entregué el libro en las manos a Rafael Correa, porque le hicimos una entrevista en el hotel Marriott. Y le decía, mire, presidente, candidato, hay un problema muy serio en su gobierno, hay gente que tiene contacto con las FARC que está también metida en el narcotráfico, facilitando operaciones del narcotráfico. Pasó eso, y les voy a leer este capítulo para que vean ustedes cuál era el tema y por qué vivimos lo que estamos viviendo ahora. Este es el capítulo 3 del libro. El general visita a Raúl Reyes. En el grupo de ecuatorianos que llegó al Putumayo, cuando yo entrevisté a Raúl Reyes, para dialogar con el líder insurgente se encontraba el general René Vargas Pasos, quien años después sería embajador del Ecuador en Venezuela. Era agosto del 2003. Vargas arrendó una de sus haciendas en la Bocana del Búa a un grupo de colombianos, liderados por Casimiro, quien en realidad era el jefe financiero del Frente 48 de las FARC. El militar ecuatoriano negó haber conocido esa relación porque yo le fui a entrevistar. A ver, ¿qué pasó? Cuando yo voy a entrevistarle a Raúl Reyes en el campamento, me encuentro con René Vargas en La Huagrio, con los contactos de las FARC que nos iban a pasar al Putumayo. Y yo la verdad me sorprendió muchísimo. Él para ese momento era parte del monitoreo del Plan Colombia, con el coronel Brito. Y en ese momento, cuando yo le veo a René Vargas, le digo, general, el general Vargas, para quien no lo conoce, fue jefe del Comando Conjunto, fue jefe del Ejército. Esto estamos hablando hace más de 20 años. Y el encuentro con Reyes fue en el año 2003. Entonces, ¿qué ocurrió? El general Vargas me dice, no, voy a conocer los problemas que tiene la guerrilla, Raúl Reyes quiere conversar conmigo, en fin. Fuimos al campamento, él estuvo reunido como 1 hora con Raúl Reyes, y resulta que después, en ese momento, mi fuente que me había pedido que guarde confidencialidad sobre quienes viajaron conmigo, en ese momento Vargas no tenía ningún cargo público, yo no publiqué su nombre en una entrevista que difundí sobre Raúl Reyes, que hablaba sobre el tema del Plan Colombia y cómo estaban afectadas las FARC, en fin. Lo que pasó después es que cuando estalla el bombardeo de Angostura, en el año 2008, el 1 de marzo, empiezan a aparecer muchos nexos de la relación de gente del gobierno de Rafael Correa con las FARC, ¿no es cierto? Y uno de ellos era René Vargas Pasos, a quien había nombrado embajador en Venezuela, en Caracas, Rafael Correa. Pero para ese momento, yo empecé cuando ocurrió el bombardeo de Angostura. Claro, el bombardeo de Angostura fue una operación quirúrgica de los organismos de inteligencia, porque les habían hecho un seguimiento pormenorizado a todos los guerrilleros que salieron después del Caguán, les tenían bien identificados con sus contactos en Ecuador, en fin.
¿Por qué es importante esto? Porque en el momento en que yo empiezo a hacer la investigación para el libro, encuentro que una de las haciendas que tenía René Vargas Pasos, que más o menos es de 1.200 hectáreas, en Santo Domingo, en la Bocana del Búa, había sido alquilada a Casimiro. ¿Por qué me enteré de Casimiro? Porque un oficial de la policía me comentó que en Santo Domingo estaban eliminando y ejecutando a campesinos en la Bocana del Búa. La Bocana del Búa, para quien no lo conoce, es un sitio muy alejado de las zonas pobladas, está muy encañonado, es una zona prácticamente inaccesible, pero es clave porque conecta directamente con la parte de ahí se puede llegar a las playas de Manabí, o sea, es un sitio estratégico. Entonces empezaron a eliminar desde el año 2004 a campesinos, a gente de la zona, creo que asesinaron como cerca de 14 o 15 personas, este grupo de colombianos que habían llegado allá, y empezamos a documentar. Yo viajé a la zona, averigüé quién era Casimiro, y ahí es que empiezan en los documentos, después del bombardeo de Angostura, se encuentra un mapa. Entre las cosas que quedaron en el bombardeo, mostraban la zona de la Bocana del Búa, y el nombre de Casimiro, que era realmente Oliver Solarte. Oliver Solarte era el jefe del Frente 48, el que manejaba el narcotráfico en el Ecuador, para ese momento. Era el que llevaba los cargamentos y trabajaba directamente con el capitán Telmo Castro, que fue asesinado el año 2019, ¿no es cierto? Y era el que manejaba todo el tema de las avionetas con Sinaloa y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, fíjese en esto, un general que era embajador en Caracas, había alquilado la hacienda al jefe del Frente 48 encargado de las finanzas y del narcotráfico, que manejaba todas las rutas del narcotráfico en Ecuador, las principales rutas que llegaban desde el Lago Agrio, y que trabajaba también directamente con Telmo Castro. Quiero ir, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Ya? Ok, voy a cerrar con esto porque me parece que toda esa época que vivimos, del año 2000 hasta que llega Rafael Correa, y evidentemente empiezan a salir todas estas evidencias de los contactos, ¿no es cierto?, con las FARC, que dejaron hace mucho tiempo de ser la guerrilla que todos creían, y el cartel de Sinaloa. Lo que vino después fue el desmantelamiento de las unidades que básicamente seguían a esos blancos, pues, o sea, tanto de la policía como del ejército. Se rompió toda la cadena de inteligencia que se hacía y todo el conocimiento que tenían acumulado sobre cómo se movían las redes logísticas, que ahora mismo son aprovechadas por los carteles y por los colombianos, que las mismas redes que se han utilizado por 20 años para sacar la droga desde Esmeraldas, desde Sucumbíos, han estado ahí muchísimo tiempo y se facilitó todo esto los últimos años. A manera de conclusión, esta época, el 2000, cuando hubo una arremetida contra la guerrilla y las capturas pormenorizadas de droga y de cocaína y todos los fenómenos conexos, se rompió esta cooperación cuando hubo, después de Angostura. Durante varios años ya no hubo cooperación con Colombia, no hubo cooperación con Estados Unidos, dejamos de recibir información, se perdieron los blancos, se perdieron las redes. No es extraño lo que estamos viviendo en este momento. En esos años se fortalecieron los carteles y las redes que estamos viviendo, y la violencia que ha estallado en Guayaquil también tiene mucho que ver con eso, cómo se volvió una autopista, ¿no es cierto? Se despejó todo el control que había, sobre todo de cooperación. Este fenómeno del narcotráfico no va a ser posible enfrentarlo sin cooperación internacional, sin involucramiento de la sociedad civil, sin una comprensión más holística del problema. Así es que les dejo esa inquietud, les agradezco nuevamente por su tiempo y por su preocupación sobre un fenómeno que nos afecta a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Arturo Torres por